Buen domingo, amados hermanos, y a cada uno de los que está conectados. Los saludo en el amor del Señor. Doy gracias al Padre porque sus misericordias se han renovado en esta mañana y nos permite estar un domingo más transmitiendo como iglesia este culto. Para comenzar vamos a orar para entregarle este servicio a nuestro Rey. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque vemos tu amor y vemos tu fidelidad en nuestra vida. Gracias, Padre, porque eres un Dios tan bueno, Señor, y a ti, solamente a ti, rendimos, Señor, toda alabanza y adoración. En esta hora te quiero pedir que tú puedas bendecir a cada uno de los que está escuchando este culto, Señor, que tu voz potente y majestuosa hable a cada vida, Señor, por medio de tu palabra, por medio de las alabanzas, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir perseverando, Señor, a seguir perseverando en medio, Señor, de esta pandemia, Señor, que no es fácil, Señor, pero aquí estamos dispuestos, Señor, a dar lo mejor de nosotros, Señor, para tu gloria y honra. Entregamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero compartir en la palabra del Señor unos versículos que se encuentran en Hebreos 10, del 35 al 39, que dice así: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. Nosotros no somos de los que retroceden. Tenemos que ser hijos de Dios, que le crean al Padre y que tengan fe. Fe es oír, obedecer y hacer lo que Dios dijo. Así que no perdamos esa hermosa confianza, que el Señor la recompensará en su tiempo. Ahora vamos a pasar a un tiempo de alabanza y de exaltación a nuestro Señor, así que los quiero invitar a que disponga su corazón para cantarle a nuestro Rey que vive por siempre. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre,
Restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame. Renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de compartir nuevamente la palabra de Dios. Y bueno, gratitud siempre por la iglesia, por cada uno de mis hermanos y hermanas que durante este tiempo hemos estado en comunión de esta manera, al menos a través de los cultos. Hoy día vamos a compartir la palabra del Señor como las veces anteriores también lo hemos hecho de esta manera, pidiendo obviamente a Dios que nos guíe, que nos acompañe en todo lo que estamos viviendo, y que pronto, como en algunas oportunidades me he topado con algunos de los hermanos, pronto tengamos la oportunidad de volver a compartir el culto de manera presencial, estrecharnos las manos, abrazarnos, orar por los unos por los otros. Lo estamos haciendo, pero ya escuchándonos y teniendo la bendición de ir juntos a la presencia de Dios. En el día de hoy, octubre, estamos nosotros en lo que llamamos la celebración, la conmemoración del mes de la Reforma, y la palabra del Señor nos dice ahí en el Salmo 119, 1, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Del mes de septiembre, del mes de la Biblia, vamos ahora al mes de octubre, al mes de la Reforma. Estimados hermanos, saben, los grandes momentos de renovación de la fe cristiana, los grandes momentos, diríamos, de vida de la iglesia, no han sido cuando se ha enfatizado más el tema de la oración, la alabanza u otra actividad propia de la iglesia, toda obviamente importante, pero los grandes momentos de renovación de la vida cristiana de la iglesia ha sido cuando la iglesia ha vuelto a la palabra de Dios. Los grandes momentos del pueblo de Dios han sido cuando éste ha vuelto a la palabra de Dios. Pero, ¿qué es volver a la palabra de Dios? Volver a la palabra de Dios es vivir en la vida concreta lo que ésta nos expresa, como la voluntad de Dios. Para nosotros, pero también, ¿saben?, es experimentar en términos concretos lo que dice, por ejemplo, el libro de Deuteronomios, capítulo 6, 25, dice: si tenemos cuidado de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, tendremos justicia. En otras palabras, volver a la palabra de Dios es disfrutar de la voluntad de Dios en la vida. Surge entonces la pregunta: ¿hasta qué punto nosotros nos esforzaríamos con tal de recibir una palabra de Dios? ¿Saben? Nuestra respuesta mostrará la importancia que tiene para nuestras vidas la palabra de Dios, y por tanto la necesidad de regresar una y otra vez a ella. En la Biblia
nos encontramos con momentos de volver a la palabra de Dios, que podríamos llamar momentos de avivamiento, que podríamos llamar también momentos de reforma, ya que estamos en el tema del mes de la reforma, en donde el retorno a la palabra de Dios, saben, fue la clave para hombres y para mujeres, ya, para reencontrarse no solo con la palabra, sino reencontrarse con Dios, como fue, por ejemplo, la situación vivida en días del rey Josías, en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y a la luz de este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 22, podemos entender más de lo que ha ocurrido también en la historia de la iglesia, ¿ya? Y lo que puede, ¿por qué no decirlo?, pasar en nuestros días si asumimos la importancia, si asumimos la centralidad de la palabra de Dios para nuestros días. Porque vaya que necesitamos un retorno a la palabra de Dios. Una de las lecciones que nos deja la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 22, desde el verso 10 y también 23 hasta el verso 3, es la necesidad de reencontrarnos con la palabra de Dios. Ya que cuando la palabra de Dios aparece en la vida del hombre y la mujer, nos encontramos con aquello que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así, cuando aparece la palabra de Dios, es Dios quien viene, en definitiva, a la vida del hombre, a la vida de la mujer. Cuando Dios viene, se posibilita el perdón. Surge el tema de la gracia. Se vive la misericordia. Lo que en palabras de Jesús o en ideas de Jesús ya es la libertad del ser humano, la redención, la salvación. En Segunda de Reyes 22, 10, 23, 3, podemos observar las siguientes consecuencias de reencontrarnos con la palabra de Dios y la necesidad de avivamiento, la necesidad, diría yo, de reforma de la iglesia también en nuestros días. La primera consecuencia de reencontrarnos con la palabra de Dios tiene que ver con el hecho de obtener el conocimiento de la verdad, obtener el conocimiento de la verdad. Ahí, a partir del verso 8 de Segunda de Reyes, capítulo 22, la lectura bíblica dice lo siguiente: el sumo sacerdote Hilcías dijo entonces al escriba Safán: he hallado en el templo del Señor el libro de la ley. Y no solo le dio el libro a Safán, sino que se lo leyó. Y cuando el escriba Safán se presentó ante el rey, le dijo: tus siervos han recogido el dinero que había en el templo y se lo han entregado a los que hacen las obras y tienen a su cargo los arreglos del templo del Señor. Además, el escriba Safán le informó al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Enseguida Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a su siervo Asaías lo siguiente: vayan y consulten al Señor por mí y por el pueblo, y por todo Judá, en cuanto a las palabras de este libro que se ha hallado. Con toda seguridad, la ira del Señor se ha encendido contra nosotros en gran manera, pues nuestros padres no atendieron a las palabras de este libro para conducirse en conformidad con todo lo que nos fue escrito. Corría el año 621 a.C., cuando se tiene esta experiencia de reencontrarse con el libro de la ley, durante las reparaciones del templo. Las condiciones previas al reinado de Josías, si hacemos la lectura del libro acá de Segunda de Reyes, las condiciones no fueron las mejores. Los reyes Manasés y Amón fueron lo bastante rebeldes para que Dios los juzgara. Pero además esto explica también el abandono de las cosas de Dios. Habían abandonado la palabra de Dios. Habían abandonado, en definitiva, a Dios. Y eso se ve, por ejemplo, en las condiciones del templo,
Y el rey Josías ahora está llevando a cabo las obras de restauración, de reparación. Y en medio de esta labor, descubren, se encuentran con el libro de la ley. El libro, la palabra de Dios. Al encontrarse con el libro, Josías se encuentra no solo con un texto, sino un texto que hablaba de la condición del pueblo, de lo lejos que estaban de Dios. Al escuchar, por tanto, la lectura del libro, el rey Josías rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento, descubriendo lo lejos que se encontraban de Dios, lo lejos que se encontraban de la verdad de Dios. La verdad de Dios, ¿saben?, se contrasta con la mentira del hombre. El profeta Oseas dijo que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, le faltó la verdad de Dios. Compartir la palabra de Dios con este énfasis durante este día domingo también tiene que ver con recordar la lección de la historia, la lección de nuestra historia como iglesia, la lección de la Reforma. Ahí estaba el monje Martín Lutero, monje agustino, de quien ya conocemos algo de su vida y también conocemos la relevancia histórica ya que él tiene para la historia del cristianismo. Martín Lutero manifestó su decepción ante el engaño de la iglesia de sus días. En el año 1517 llegó cerca de Wittenberg, lugar de residencia de Lutero, un fraile llamado Juan Texel, recogiendo dinero para acabar la construcción del templo de San Pedro en Roma, vendiendo indulgencias con autorización del mismo Papa, documento que garantizaba el perdón de los pecados. Texel afirmaba que cada vez que oía sonar el dinero al caer en la caja de recaudación, se libraba un alma del purgatorio. El pueblo, lamentablemente, entendió que se compraba no solo el perdón de los pecados pasados, sino aún el derecho de seguir pecando durante unos días futuros. He aquí la mentira, la falta de verdad, que llevará precisamente a Lutero a luchar por la verdad. Lutero, saben, conoció el desastroso efecto que provocaba precisamente la venta de indulgencias. Y por eso lleva a cabo esta confrontación. Indignado, obviamente, escribió sus 95 tesis, clavándola en el Día de Todos los Santos, en las puertas de la iglesia de Wittenberg, precisamente para que toda la gente fuera consciente de la mentira, que es volver a la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos? Volver a la palabra de Dios es vivir la verdad de Dios, la única verdad. Si bien es cierto, en nuestros días tenemos la Biblia y no la tenemos nosotros desaparecida, sino todo lo contrario, al alcance de nosotros. Pero es increíble que no la estamos leyendo para la vida, para el día a día. Y vamos quedando lamentablemente prisioneros de nuestros sentimientos, de nuestras opciones o de nuestras ideologías, marginando la verdad de Dios de nuestras vidas. ¿Saben? Necesitamos urgentemente regresar a la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente reencontrarnos con la verdad de Dios. La palabra de Dios es la verdad para el hombre y para la mujer. Por lo mismo, el Salmo 1 dice, bienaventurado es el varón, es la mujer, que en ella encuentra su delicia y verá los frutos de ellas en sus vidas. Ahí está el tema de la verdad. La verdad de Dios se comprueba, la verdad de Dios se vive. ¿Saben, hermano? La verdad de Dios no se margina. Por tanto, esto de volver a la palabra de Dios, la necesidad de reencontrarnos con su verdad, tiene que ver con esto también, de reencontrarnos, ¿saben?, con esa verdad que se vive y se comprueba en la experiencia concreta del día a día de cada uno de nosotros. Así, hermanos, la segunda consecuencia
de reencontrarnos con la palabra de Dios, es tener conciencia de nuestra realidad. Ahí el verso 14 dice del capítulo 22 de Segunda de Reyes: entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, que era la mujer de Salún, que cuidaba las vestiduras y era hijo de Tigba y nieto de Jarjac. Hulda vivía en la segunda parte de la ciudad de Jerusalén. Hablando con ella, y ella les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Digan al varón que los envió a consultarme, que yo, el Señor, voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Lo haré porque me abandonaron, quemaron incienso a dioses extraños y provocaron mi enojo con todo lo que han hecho. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. La reacción de Josías muestra que el contenido del libro en verdad era muy serio. Sus demandas de Dios no habían sido satisfechas y el rey temía las consecuencias precisamente para esto. La palabra de Dios mostró, lamentablemente, la realidad de estos hombres y de estas mujeres, del pueblo de Judá. Lo lejos que estaban de Dios, lo lejos que estaban de la voluntad de Dios. Y lo que implicaba esto: habían caído en la idolatría, habían caído en el seguimiento de otros caminos. La palabra de Dios les hizo conscientes de su realidad. Lo que estamos diciendo, que cuando el ser humano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene este encuentro con la palabra de Dios, regresa a la palabra de Dios, tiene conciencia de la verdad de Dios. Pero saben, hermanos, también tiene conciencia ahora de su propia realidad, de su propia condición. Volviendo a la ilustración histórica que estamos siguiendo de los días de la Reforma y de Martín Lutero, en sus propios escritos de Martín Lutero, leemos que él comenzó precisamente lo que llamaríamos su ministerio como un fiel monje agustino. Él dice: fui un monje y cumplí las reglas de mi orden tan estrictamente que podría decir que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su vida monástica, ese era yo. Todos mis hermanos en el monasterio me conocieron bien y respaldarán estas palabras. Si hubiera seguido por más tiempo, dice Lutero, me hubiera matado con vigilias, ayuno, lecturas y otras obras. Agrega: vi a muchos que intentaban con gran esfuerzo y la mejor de las intenciones hacer todo lo que era posible para pacificar sus conciencias. Usaban camisas de pelos, ayunaban, oraban, se atormentaban y agotaban sus cuerpos con varios ejercicios tan severamente que si estuvieran hechos de hierro, habrían sido molidos. Y sin embargo, por más que se esforzaban, sus tormentos se hicieron más grandes. Ahí la realidad del ser humano. Ahí la realidad de su condición caída, que haciendo lo imposible, obviamente por superarla, esa realidad aplasta. Esa realidad aplastaba toda esa vida. ¿Saben, hermano? Finalmente, la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros conscientes de nuestra realidad. Todas las oraciones que Lutero había hecho, los ayunos que hizo, los incontables horas de confesión que había hecho, además, las indulgencias, lo más seguro que había recibido, no podrían, ¿saben, hermano?, otorgarle, ganarle el favor de Dios y traerles además las bendiciones de paz y rendición. Estimados hermanos y hermanas, ¿saben, hermano? Luego de recibir por parte de Lutero tan grande convicción y seguridad en la palabra de Dios, él escribía, escúchenlo bien:
Los sentimientos vienen y van. Los sentimientos son engañosos. Esto es importante. Mi seguridad en la palabra de Dios, nada más vale la pena creer. Aunque todo mi corazón se sienta condenado queriendo alguna muestra dulce, ¿saben? Decía Lutero, existe algo más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada. Finalmente, Lutero, confiaré en la inmutable palabra de Dios hasta que el alma y el cuerpo sean separados, porque aunque todas las cosas pasen, escúchenlo bien, su palabra permanece por siempre. El rey Josías, junto con los sacerdotes y el resto del pueblo, al leer la palabra de Dios, descubren su condición, descubren su realidad, lo lejos que están de Dios. Lutero se esforzó como un buen monje por alcanzar el bien de la vida, pero fue un fracaso. Fue solo la palabra de Dios la que le abre las puertas a Dios, a la gracia, a la bondad, a la misericordia. Saben, hermanos, lamentablemente nosotros en nuestros días no siempre asumimos nuestras realidades. La nuestra es una realidad caída, obviamente en proceso de redención por Dios, lo que la Biblia llama pecado. Saben, hermano, que nos deja indudablemente en una condición personal y social distantes de Dios y distantes los unos de los otros. Pero escuchen, pero cuando aparece la palabra de Dios, aparece precisamente, ¿sabe?, la lectura de nuestra condición. Cuando lamentablemente no hay palabra de Dios, el hombre tiende a construir la vida sin Dios, sus propios caminos, y termina siendo, lamentablemente, merecedor del juicio de Dios. Ahí está Josías, reencontrándose con la verdad de Dios. Ahí está Lutero, reencontrándose con la verdad de Dios. ¿Saben? Aquí tenemos que estar nosotros también, reencontrándonos con la verdad de Dios. Pero ¿saben? Así como Josías, así como el pueblo de Judá, así como Lutero, y también nosotros, reencontrándonos, viendo cómo la palabra de Dios muestra nuestra condición, que no siempre en la vida que tiene que ver con lo deseable de Dios. De esta manera, ¿saben? Dios nos invita a nosotros a reencontrarnos con su palabra, una y otra vez, para conocer esa verdad y para conocer también cuál es la condición de nuestra vida. Hermano, reencontrarnos con la palabra de Dios. La tercera consecuencia de reencontrarnos con la palabra de Dios es obtener la salvación. Es vivir la gracia de Dios, es disfrutar la gracia de Dios. Ahí en el verso 8 dice la lectura de la palabra de Dios. Recuerden, reencontrarse con la verdad, pero también reencontrarse con nuestra propia condición. Pero a partir del verso 8 la palabra del Señor dice, pero el rey de Judá, que los ha enviado a consultarme, le dirán que yo, el Señor y Dios de Israel, ha dicho, puesto que tú has puesto atención a las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de mí, cuando oíste mi sentencia contra este lugar y contra sus habitantes, los cuales van a ser asolados y malditos, y puesto que te rasgaste en las vestiduras y lloraste en mi presencia, también yo te he prestado atención. Palabra del Señor dice, por lo tanto, qué interesante cómo lo dice a continuación la palabra del Señor, por lo tanto, yo te reuniré con tus antepasados. Hay redención. Y serás llevado a tu sepulcro en paz.
y ya no verás todo el mal que voy a traer sobre este lugar. La realidad para el pueblo de Judá era el juicio de condenación, pero aquí está la clave. Pero hay un hombre que se arrepiente, el rey Josías. Hay un hombre que da las muestras concretas de buscar a ese Dios de la palabra. Y ¿saben? Ese Dios lo perdona, retardando el juicio. Aquí, ¿saben, hermano? Fue la palabra de Dios, el medio para que la gente volviera a Dios. Siempre es así, siempre es la palabra de Dios. ¿Ya? Por eso necesitamos que esta palabra sea proclamada, por eso necesitamos que esta palabra sea conocida, pero detalle, necesitamos que esta palabra sea vivida, siempre es así. Y ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Como lo dice Pablo ahí en Romanos 10:17, la salvación había llegado por medio de la palabra de Dios. Así, sobre la base de este libro, que se habían reencontrado con él, Josías comienza a actuar, elimina el culto pagano, quita a los falsos sacerdotes, ¿saben, hermano? Y el altar lamentable de Betel. Porque lo que está experimentando precisamente Josías y el pueblo es el acto, ¿saben?, del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿saben?, no son palabras, sino que son acciones concretas a la luz de lo que la palabra de Dios está indicando. Vayamos un poquito nuevamente al hermano Martín Lutero. Él, producto de esta confrontación que está teniendo con la iglesia, va a ser juzgado y es llevado a lo que se conoce como la dieta de Worms. Esta dieta, en el fondo, era el tribunal donde él sería juzgado, aún ante la presencia de las más altas autoridades del imperio y de sus días. Se presentó ante la dieta, compuesta por el mismo emperador y sus ministros, ante grandes autoridades de la iglesia, prelados, sacerdotes, nobles y príncipes, y doctores también de las universidades. Le mostraron a Martín Lutero sus libros y le preguntaron si los reconocía. En ese contexto, Martín Lutero dice, son de mi propiedad. A esta pregunta les contestó obviamente que sí. Enseguida le leyeron algunos pasajes de estos mismos libros y le preguntaron si se retractaba de lo escrito. La presencia de tan altas personalidades en la dieta hizo desfallecer un tanto el carácter enérgico de Lutero, quien al oír precisamente la tremenda pregunta que le hicieron, pidió un día más de plazo para responder. Ese día lo pasó en oración. Lo pasó pidiendo que Dios le diera, ¿saben?, dirección. Y también él decía, pidiendo dirección a Dios para confesar supuestamente su error. O para mantenerse firme, si lo que había dicho era precisamente la verdad. Al comprender nuevamente ante el tribunal al día siguiente la demanda que se le estaba haciendo, el hermano Martín Lutero contestó que no se retractaba, mientras que no se probase con argumento, aquí está la clave, basados en las Sagradas Escrituras o en rigurosa lógica, que lo que él había escrito era falso. Al exigírsele una respuesta final y categórica acerca de su retractación, dijo que su conciencia no se permitía retractarse. Aquí estoy. No puedo obrar de otra manera. Ampárame Dios. Amén. Nuestros días, hermanos. Nuestros días necesitan de arrepentimiento. Nuestros días necesitan de reencontrarse con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que nos trae la verdad de Él. Esa palabra que trae la realidad de la condición humana. Pero esa palabra que también
nos trae la realidad de la salvación. Ahí está la experiencia de Josías. Ahí está la experiencia del pueblo de Judá. Ahí está la vivencia, la experiencia de Lutero. Nuestros días necesitan urgentemente experimentar redención, experimentar salvación. Y la clave pasa por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos este retorno que tiene que ver con vivencia de la palabra del Señor, no mero conocimiento, dato intelectual, sino vivencia concreta de quién es Dios, de lo que somos nosotros y de lo que Dios trae precisamente a nuestras vidas. Estimada iglesia, que haya verdad de Dios en ustedes, en nosotros, que haya comprensión, conciencia de nuestra condición. ¿Saben, hermano? Y que haya el valor de proclamar esta palabra, porque es por medio de la fe, de la proclamación, es por donde viene precisamente la fe como don de Dios para nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es la oportunidad que Dios le da al ser humano, la oportunidad que Dios le da al hombre y a la mujer, ¿sabe, hermano? Para reencontrarse con Él. Porque reencontrarse con la palabra de Dios, en definitiva, es reencontrarse con Dios. Reencontrarnos con la palabra de Dios es lo que necesita el ser humano. Reencontrarse con Dios. ¿Saben, hermano? La historia de Segunda de Reyes nos habla de que el pueblo estaba reparando el templo de Dios. Y quiero hacer una suerte de metáfora con aquello. Reparar lo de Dios en nuestras vidas. Porque la experiencia de ese pueblo fue que en medio de la reparación del templo se encontraron con la palabra de Dios, con el libro de la ley. Es como impresionante, el pueblo de Dios había abandonado esa palabra. Y están en medio de la experiencia, del trabajo, de la reparación, donde precisamente se encuentran y viene la verdad de Dios, viene a revelar la condición del ser humano, pero también trae el tema de la salvación. Reencontrarse con la palabra del Señor tiene que ver con esto, la cuestión concreta, vivir aquello. Por eso al comienzo planteaba la pregunta, ¿hasta qué punto llegaríamos nosotros? ¿Hasta qué punto nos esforzaríamos con tal de recibir una palabra de Dios? Porque la necesitamos para la vida, la necesitamos para nuestras decisiones, la necesitamos para discernir lo que Dios quiere para nosotros. Y la respuesta a esta pregunta mostrará la importancia precisamente que tiene para nuestras vidas la palabra de Dios. Pero el pueblo estaba en medio de la reparación. Y en aquello se encuentran con este libro que trae para ellos la verdad de Dios. Los hace conscientes de su propia realidad, pero por la gracia de Dios se encuentran con la salvación, con el perdón, con la bondad. Por eso la pregunta para nosotros, ¿hasta dónde en los días que nosotros estamos viviendo hay encuentro con la palabra de Dios? En los días que nosotros estamos viviendo, ¿hasta dónde tenemos la oportunidad de este avivamiento, de esta reforma? Y la respuesta para este pueblo, la respuesta para una persona como Lutero fue, ¿saben, hermano? No la multiplicidad de actividades que podríamos llamar también espirituales, sino poner por obra la palabra de Dios. Y eso se llama obediencia. ¿Qué es volver a la palabra de Dios? ¿Qué es volver a esta palabra? Lo dije delante. Es vivir en la vida concreta lo que esa palabra expresa, como la voluntad de Dios, como la voluntad de Dios para nosotros. Por tanto, hermanos, había leído al comienzo y concluyo con la misma lectura del verso de Deuteronomio 6:25. Si tenemos cuidado de poner por obra
todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado, dice, tendremos justicia. Eso se llama vida con Dios. Eso se llama vida con tu prójimo. Eso se llama vida del cuerpo, la iglesia. En otras palabras, la bendición de Dios en la vida del ser humano. No tenemos otra alternativa. Si pasamos del mes de la Biblia, septiembre, ahora al mes de la Reforma, y hacemos eco un poco del dato histórico, no es más ni menos para decir el pueblo de Dios, cada uno de ustedes, personalmente yo, necesitamos un retorno y un encuentro con el Dios de la palabra. Que Dios les bendiga y que lo que estamos nosotros viviendo como sociedad, ¿saben?, sea un desafío para la iglesia, para que la palabra de Dios, indudablemente, en este tiempo, sea vivida, se muestre en la práctica concreta del día a día que esta es la verdad, que nos muestra nuestra condición, pero aquí estamos nosotros, dando testimonio, siendo testigos, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que hay redención. Porque hay hombres y mujeres que son ahora hijos de Dios, producto de este encuentro y también de esta vivencia con esta palabra, que es viva, que es eficaz, ¿saben, hermano? Y que nos permite a nosotros vivir la verdad de Dios, confrontar nuestra condición y alcanzar y vivir en el día a día nuestra salvación. Que Dios bendiga este día domingo, que Dios bendiga lo que nosotros estamos viviendo, que Dios nos oriente para que en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿saben?, haya mucho más palabra de Dios. Porque lo que necesita precisamente la iglesia para alumbrar, ¿saben, hermano?, no son las ideas de los hombres, no son nuestros propios discursos, sino que es la palabra de Dios. Y cuando hay una iglesia, cuando hay un cristiano y una cristiana que vive esta palabra, Dios la usa y finalmente el reino de Dios se establece. Que Dios bendiga vuestras vidas y que nos dé precisamente a nosotros una muy buena semana. Que Dios nos siga sosteniendo y que pronto venga el momento en que usted y yo podamos estrechar nuestras manos y dar gracias de Dios y dar las gracias a Dios, porque somos su pueblo y porque en comunión volvemos, ¿saben?, a adorar teniendo como centro su palabra. Dios les bendiga. Y para ir finalizando esta reunión, les quiero compartir esta hermosa promesa que nos da nuestro Padre, que se encuentra en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tus promesas, Señor, son vida y son verdad. Gracias, Señor, porque tú eres digno de confianza y creemos, Padre, que tú nos vas a enseñar y nos vas a mostrar el camino, Señor, en que debemos andar. Gracias, Padre, por este tiempo que rendimos a ti, Señor. Dejamos todo en tus manos. Bendice cada vida, Señor. Habla a cada vida, Señor. Que cada uno pueda buscarte, Padre, en intimidad, Señor, porque tú amas la verdad en lo íntimo, Señor. Y es ahí, Señor, donde podemos comprender, Señor, la sabiduría que viene de lo alto. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor, y por todo lo que tú seguirás haciendo en cada vida. Te damos toda gloria, honra y honor. En el nombre de Jesús. Amén.